Buenas noches a todos los suscriptores de Factores de Poder, a todas las personas que nos acompañan en nuestro segmento. Ya vamos para casi un año realizando este segmento, bueno, con el mayor de los cariños y con la mejor de las intenciones y de los ímpetus. La semana pasada no pude acompañarlos, estoy alcanzando a Luis, que además, Luis, creo que no hice mucha falta la semana pasada porque el programa de la semana pasada ha tenido, creo que ya va, bueno, rasgando las 60.000 visualizaciones, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Factores de Poder. Eduardo, nuevamente un placer compartir contigo. Es así, estamos por encima de los 50.000 visualizaciones. Sin embargo, siempre vas a hacer falta en el momento en que obviamente no estés. Este espacio es de nosotros, de los presos políticos y aquellos que estén ligados a los prisioneros políticos y la libertad de Venezuela. Motivado a ese programa, he invitado nuevamente al teniente Alberto Maita para que, pues bueno, explique el cómo, cuándo y por qué ocurrió la delación de la ubicación de Oscar Pérez, cómo fue. Ya nosotros tenemos imágenes del teniente Ruiz Coronado, el cual está aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, queremos esperar que él esté con nosotros y comparta con nosotros este espacio para nosotros poder, pues bueno, dirimir acerca de ese tema que tanto, pues, nos concierne y que de cierta manera también nos toca la fibra. Eduardo, este mundo sigue en su sinergia y lamentablemente la mayoría de las noticias no son nada alentadoras. El conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene tan álgido como al principio. El conflicto entre Israel y Hamas se mantiene igual de álgido o sea, igual que desde el inicio. Y la semana pasada aquí en los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, que es el representante o el próximo representante para las presidenciales aquí en los Estados Unidos, fue encontrado culpable por 34 delitos en la ciudad de Nueva York. Estos delitos hay que ser pues, responsables por estos delitos en la ciudad de Nueva York. Usualmente las personas no van a la cárcel. ¿Y qué implica la sentencia en contra del expresidente Donald Trump? Pues bueno, según la Constitución, nada. La única forma de que una persona que esté condenada, que sea convicta por X delito, exceptuando la rebelión, la insurrección, perdón, la insurrección, puede ser candidato presidencial incluso estando dentro de prisión. El 11 de julio será la lectura de la sentencia hacia el expresidente Donald Trump, lo que más bien ayuda a la campaña del presidente Donald Trump. Muchas personas ven, o sea, el partido conservador es el republicano acá en los Estados Unidos, entonces por los delitos por los cuales fue condenado Donald Trump, es como buscar manchar esa imagen tanto del partido y de él. Sin embargo, la mayoría de las personas acá en los Estados Unidos han tomado esto como una persecución política, lo que ha aumentado más su aceptación a la hora de la votación en las próximas elecciones en noviembre acá en los Estados Unidos. Eduardo, también hubo elecciones en México este fin de semana y pues bueno, fue electa con, ojo, y hay que ser bien responsables también, un 40% de abstención, pero fue eh, elegida la candidata del partido Morena en México. El delfín de López Obrador, eso lo tenemos acá previsto también para desarrollarlo. Claudia Sheinbaum, que no tiene, definitivamente no es un apellido mexicano. Mira, antes de entrar en tema, Luis, yo quiero, bueno, recordar o recordar pues para las personas que se entraron este fin de semana y poner en cuenta, para los que no lo conocieron, pues que lo conozcan y lean un poco sobre él, que por allí se puede conseguir bastante información. Falleció el señor Parsifal de Sola. El señor Parsifal de Sola, o don Parsifal, o Parsifal, como quieran decirle, porque creo que es una de las personas más jóvenes que conocí, a pesar de que murió ya en los 80 años o rozando los 80 años. Parsifal de Sola ha sido uno de los demócratas más puros y además más controvertidos que ha tenido el país. Yo desarrollé tertulias con Parsifal y fue un regalo que me dio la vida el poder conocerlo, el poder, bueno, estrechar esta amistad. Además que lo conocí luego de haber estado en prisión porque a nosotros, sin habernos conocido previamente, nos colocaron en la misma causa. Y entonces, para poder a mí deportarme de Panamá, dijeron que yo era un delito común para poder llevarme ante tribunales militares en Venezuela
que a mí me procesan por rebelión militar, pero para llevarme de Panamá a Venezuela decían que era legitimación de capitales por la construcción de un complejo hotelero en Margarita. Imagínate tú, Luis. Ah, Yo formando parte de la construcción de un conglomerado hotelero en Margarita, pero ese conglomerado hotelero, porque él era empresario, era de Parsifal de Sola. Yo nunca lo conocí hasta luego que salí en libertad y en Bogotá compartimos muchísimo. Era un tipo apasionado de la historia, un tipo apasionado además por Venezuela y que lamentaba mucho la situación del país. Hace poco su esposa me decía, Eduardo, Parsifal no pudo ver a Venezuela libre. Y yo le decía, pero es que Parsifal era Venezuela libre. Y él era un tipo fascinante desde todos los aspectos y tan amplio como Venezuela. Y algo, además, era algo que lo marcaba, era el altruismo. Parsifal sí sabía de alguna desgracia, de alguna persona que había pues arriesgado o perdido algo, o quizás un familiar por luchar por Venezuela, por la democracia y por la recuperación de una Venezuela pues apta para vivir, pues él se ponía en contacto y buscaba la manera de ayudar. De verdad que fue, y seguirá siendo un tipo extraordinario. Hace poco veía en YouTube un documental de Reño Tolina y yo sin saber, pues viendo el documental, dice uno de los allegados a Reño Tolina se lanza a la presidencia de Venezuela, alentado principalmente por Parsifal de Sola. Nada más y nada menos. ¿Qué esos hubiera héroes sin sido capa, Eduardo, esos héroes sin capa que no, un héroe sin capa? que no buscan protagonismo ni salir en la historia de Venezuela, pero vaya que son importantes a la hora de buscar la democracia y Y buscar la más, libertad. más importantes, son útiles. Alguien ya había escrito que dice que el problema de nuestra época es que los hombres buscan ser importantes y no útiles. Y fue un hombre sumamente útil y dejó un gran legado. Bueno, finalizamos acá lo de Parsifal y pasamos a lo de México. Bueno, comentábamos que ganó Claudia Sheinbaum. Para mí es importantísimo lo que es la victoria de Claudia Sheinbaum, porque esto está marcando ya a menos de 2 meses para las elecciones de Venezuela qué es lo que viene y qué es lo que se va a presentar. La mayoría de los venezolanos, y yo no los culpo, están súper esperanzados con el tema de las elecciones y Edmundo González. Yo particularmente, las personas que nos dedicamos, así como tú y como muchos otros, al método, sencillamente a ver los antecedentes, los precedentes y las personas que rodean los procesos y por qué hacen y crean, debilitan los procesos y hacen vulnerables a cualquier desfachatez del régimen, un proceso electoral, entre muchas otras cosas. Bueno, las personas como nosotros, desgraciadamente, escribía el fin de semana en un artículo, tenemos como una maldición, porque eh, digamos que tenemos una visión de mediato e inmediato plazo de qué es lo que va a ocurrir. Claudia Sheinbaum es un delfín del partido de AMLO, de López Obrador, de Morena, que si no me equivoco es Movimiento de Regeneración Nacional. Y Claudia Sheinbaum, luego de este gobierno histórico, porque bueno, eran décadas luchando para reformar México, por fin López Obrador llega a la presidencia de México. ¿Y cómo dejó México? Están los números. No digo nada porque bueno, seguramente pues dirán que hay un sesgo. Búsquenlo. México quedó también pues con un problema. Digamos que se asentaron los problemas, además que específicamente en los servicios públicos hubo un detrimento pues, bárbaro. La Lo que es la seguridad, seguridad, la seguridad es importantísimo y está tomado por el narcotráfico. O sea, México, yo creo que Venezuela y México se dan la mano con respecto a los narcoestados. Quizás México no es productor de esta sustancia, pero sí es el distribuidor y los principales carteles del mundo y los más sanguinarios se encuentran hoy en día en México. Y México, o sea, si tú te pones a ver, México y Ecuador son los países que más políticos tienen asesinados, más políticos de oposición al gobierno que esté. Hoy en día está un gobierno, entre comillas, democrático en Ecuador, y lo digo entre comillas porque muchas personas van a pensar que uno tiene una tendencia, y lo voy a colocar entre comillas porque siguen asesinando personas o políticos de tanto oposición como de gobierno en Ecuador. Y estos dos países se dan hoy la mano con respecto a la inseguridad que reina en ambos países, incluso superando a Venezuela, cosa que es algo
irrisorio, si se quiere decir, porque bueno, Venezuela venía punteando esa estadística en los últimos años, pero gracias al narcotráfico, al narcotráfico no, a los carteles del narcotráfico, estos países están sumergidos en la inseguridad, Eduardo. Sí, haciéndole continuidad al tema de las elecciones en México, bueno, AMLO deja un desastre, no se cumplió, pues obviamente como todo buen comunista y como todo buen socialista, lo que hicieron fue tergiversar y manejar, porque es que lo hacen de una manera magistral. Ellos transforman cualquier noticia de la mala gestión, de la corrupción, del desenfreno, del descaro de sus gestiones, las convierten en una buena noticia. Entonces, pues qué sé yo, si antiguamente había en México 60 millones de pobres o 40 millones de pobres, ellos dicen que es que ahora, que antiguamente había, pues qué sé yo, modifican mucho la cifra. Entonces ellos dicen que es que antes había mayores pobres a los que hay ahora, pero los números están allí porque además hay bastantes observatorios en México que han llevado lo que fue la gestión de AMLO y bueno, más de lo mismo, ¿no? Más de este espiral socialista. Lo preocupante es que como buenos latinoamericanos y como se ha convertido, dicen algunos autores, Latinoamérica es una fábrica de hacer pobres, nosotros caemos en el espiral socialista. Queremos revertir las consecuencias del socialismo con más socialismo. Entonces a mí me llaman la atención algunas frases de Claudia Sheinbaum. Ella dice, entre algunos aforismos de su campaña, solo el pueblo puede salvar al pueblo. El bendito uso de lo que es el pueblo y de lo que es los chauvinismos malentendidos. La demagogia. Muy aparte de eso, ella dice, disculpa ahí, Luis, ella quiere acabar. Bueno, pues como todo buen comunista, ellos quieren acabar lo que promueven, lo que directamente el comunismo alimenta, que es el abuso de poder, la corrupción y lo que es la totalidad, el abuso de poder enfocado a lo que es el totalitarismo, todo el Estado como mal achacan una frase a Luis XVI, si no me equivoco, que el Estado soy yo, nunca la dijo, pero es que los comunistas la cumplen. El Estado soy yo, pero ellos quieren luchar contra eso. ¿Ibas a decir algo, Luis? No, no, la demagogia que tienen todos estos partidos de izquierda, que es como seducen a las sociedades, ¿no? Y por otro lado, tú te pones a ver, el principio de la propaganda nazi de Joseph Goebbels siempre se mantiene vigente, porque Joseph Goebbels inventaba cualquier cantidad de historias para hacer sobresalir al partido nazi o para justificar al partido nazi con respecto a la situación que fuese. Entonces, en este caso, pasa muy similar y puede agarrar cualquier partido político de izquierda que esté hoy en día en ejercicio y se va a dar cuenta de que este principio de la propaganda pues se cumple. Cuando algo está saliendo mal, si no es culpa de un tercero, normalmente es de la posición del imperio, como ellos dicen, es pues bueno, justificado porque, como dices tú en este caso, en el ejemplo que tú colocaste, bueno, antes habían 60 millones de pobres, ahora hay 59.500.000 pobres, y pues bueno, ahora hay menos. Luis, Hay que y con justificarlo. los principios de la propaganda, lo que tú dices, siempre es culpa de un tercero. No recuerdo ahora el nombre de este autor, un francés, que él escribió El Estado Megalómano. Él decía, hay tres enemigos siempre de los estados totalitarios, a quien ellos achacan las culpas. El enemigo interior, el enemigo anterior y el enemigo exterior. Eh, ok, lo que habíamos comentado un principio de cómo se traspola esto a Venezuela. Mira, ayer hubo un programa, yo voy a pedirle a los compañeros de edición que dejen el link acá, porque fue un programa de Patricia con Carlos Berzaín. Carlos Berzaín, como buen politólogo y como una persona que le ha hecho seguimiento, un seguimiento extenso y tremendo al tema de Venezuela, él lo explica con peras y manzanas. Él dice, en Venezuela va a haber unas elecciones y él lo compara a un juego de fútbol, donde él dice, van a haber elecciones, el estadio es del régimen, la pelota es del régimen, los árbitros son del régimen, el equipo, obviamente, está el equipo del régimen, pero más del 80% del otro equipo también es del régimen. Y ahí hay una culpa y hay una responsabilidad, por ahí nos han escrito, tienen que pedirle perdón a María Corina. Bueno, es responsabilidad de ese equipo donde dice cómo yo confío en el otro 80% del equipo que yo sé que trabaja para el régimen y además que yo he legitimado a un régimen yendo a un proceso de elecciones, donde aún ganando
aún ganando, no están las condiciones dadas para que en Venezuela haya una transición sana y realmente haya una mejora. Porque si por alguna razón llega a ganar y dan como ganador a Edmundo González, es sencillamente porque el régimen, de acuerdo al guión de los comunistas, dirá, oye, estoy tan comprometido que a mí me conviene oxigenarme. Y entonces yo me negocio mi inmunidad, que además ya muchos candidatos de oposición lo han dicho, y hasta quieren dejar a Padrino López de ministro de la Defensa. Ellos dicen, bueno, voy inmune, me retiro con todo el dinero que yo he robado y en 6 años tranquilamente vuelvo al poder sin ningún tipo de persecución judicial, sin ningún tipo de señalamiento internacional. Y pues en esos 6 años puedo convertir en un caldo de cultivo perfecto y digamos, en un estado totalmente fallido. No es que Venezuela no lo sea, pero un estado totalmente fallido e inservible e inútil. Porque, bueno, tengo todas las herramientas para crear un caos de tal manera que clamen mi vuelta. Eduardo, yo entiendo esa posición y es perfectamente factible. Sin embargo, yo veo las cosas un poco diferentes solamente. Con respecto a que, bueno, mira, primero, las elecciones son la única salida que tiene la sociedad civil venezolana. Es la única salida institucional que tiene y la única salida que realmente tiene, la única salida factible y facultable para el ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie, lamentablemente, y eso es algo que tú y yo siempre hemos debatido con respecto a las armas aquí en Estados Unidos. Yo te he dicho a ti que muchas veces, mira, si se necesita una regulación para las armas aquí en los Estados Unidos, porque siempre has estado en contra de las armas. Sin embargo, eso desde la guerra de sucesión ha sido una de las principales normas, incluso está en la Constitución, para que la ciudadanía evite un gobierno autoritario. En Venezuela, lamentablemente, las armas las tiene el régimen. Entonces, el ciudadano que está a pie, que lamentablemente no tiene la facultad ni la capacidad de tomar un arma y enfrentarse al régimen, la única salida que tiene es el voto. Obviamente, no están las condiciones dadas para una elección libre y democrática y sabemos cómo va a terminar esta situación. En mi particular, desde mi punto de vista, yo creo que incluso el chavismo que antes apoyaba a Maduro, o sea, ese sector que antes apoyaba a Maduro, un porcentaje muy alto está en contra de ellos. Sin embargo, esto no va a impedir que el régimen se robe las elecciones. A mi punto de vista, vuelvo y repito, ¿qué va a ocurrir según la perspectiva, o sea, en la perspectiva de Luis Lugo? Es que ellos se van a robar las elecciones, ellos no van a permitir que Edmundo González gane, a pesar de que los números le da, y va a haber un conflicto interno nuevamente en Venezuela, lo que va a traer una represión más recrudecida de la que nosotros ya hemos visto, más perseguidos, más exiliados, más muertos. Entonces, lamentablemente, yo quisiera esperanzarme con respecto a que este sector de oposición o este sector que se opone según al régimen de Nicolás Maduro tiene una planificación para este escenario, porque ellos hablan de amnistía, ellos hablan de perdón, pero hace 2 semanas, Eduardo, condenaron al caso de Portamorocha y que lo unieron a Gedeón entre 21 y 30 años. Entonces, el perdón es solamente de aquí para allá y de allá para acá lo que hay es balas. Porque si nos ponemos a ver el Tratado de Barbados, que fue el último que se firmó, solamente el régimen agarró lo que le convenía y incumplió con el resto de cosas que no le convenían. Los últimos 17, No, no, no. 18 acuerdos. Estamos, Y la oposición, el liderazgo opositor, que además es un liderazgo autoimpuesto porque nadie los quiere, dice, yo sigo negociando y yo sigo teniendo una faena clásica política porque vivo de ser oposición. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Yo simplemente pongo el último, del cual María Corina se desliga en un momento y por el otro lado después dice que, ¿cómo que se llama este señor que es el que va a las negociaciones? Que fue el alcalde, Gerardo Blay. Oh, Gerardo Blay es un hombre honorable, pero ¿cómo vas a decir que Gerardo Blay es un hombre honorable cuando Gerardo Blay pues, se ha visto de cierta manera en compañía de personas que no realmente no. Luis, no tanto eso. Ha habido abogados y muchas personas que han participado en negociaciones como la que hubo en República Dominicana y sencillamente llega el régimen, le da un golpe a la mesa y se dice, aquí se negocia esto. Y por eso es que en las negociaciones siempre solamente le dan libertad
a presos políticos de partidos políticos, tipos que además pasan su presidio en celdas VIP. Esa es la cruda verdad. Y hablando de oposición funcional, Luis, sí, sí, por favor, dime. No, te iba a comentar que la oposición antes tenía algo con lo que negociar. En su momento eran los narcosobrinos, luego fue Alex Saab, ¿y ahora qué? Las sanciones que se le quitaron una de las sanciones más estrictas que había era a Malpica Flores, al sobrino de Sila Flores, y pues se le ha de cierta manera reducido las sanciones a Venezuela, porque bueno, por también los conflictos que hay a nivel mundial. Entonces, realmente hoy el régimen de Maduro tambalea. Realmente, ojo, yo sí estoy en cuenta de que el régimen de Maduro no tiene la aceptación que pudo tener hace 6, 5 años atrás. Ahorita debe tener un 90%, yo creo que la gente dice 80, pero para mí es un 90% ¿cómo se llama? De repudio. Sí, de repudio, claro. Sin embargo, a mi manera de ver las cosas, el régimen hoy en día está más fuerte, más solidificado, porque las piezas por las cuales podían ellos tambalear están hoy en día del lado de ellos nuevamente. En aquel momento, hace unos años atrás, lo que eran las fronteras estaban en contra del régimen venezolano, que era Colombia y era Brasil, por un lado Bolsonaro y por el otro lado Duque. Hoy en día está es Lula y está es Petro. Entonces, tú te pones a ver, oye, mira, la gente nada más ve el problema de forma y no de fondo, Eduardo, y ese es el detalle. Y vuelvo y repito, yo estoy a favor de la salida institucional. A mí me encantaría que existiera una transición de manera democrática, de manera institucional en Venezuela, pero es que si el partido del régimen o si el régimen es quien dicta el son, yo no puedo bailar al son del régimen porque sé que voy a perder y sé que voy a causar una Luis, desilusión. lo Entonces, más cercano a una solución que tuvimos fue lo que ocurrió en el 2019 con el gobierno interino. Y se lo pusieron de sombrero, se lo gastaron en aguardiente, en pequeños y en prostitutas allá correcto, superando en Cúcuta. Esa correcto. fue la realidad. Y hablando de sinvergüenzas, hay una de las cosas que yo no termino de entender y es el papel de Daniel Ceballos, chamo. De hecho, yo ahora en sus publicaciones, yo siempre pongo MMG. Eres un tremendo MMG, entonces la gente me cae encima. No, no, pero ya va, es un muy mediocre gocho. Entonces, bueno, obviamente ahí con el guiño, porque, bueno, un 0.3 en las encuestas, además que eres el apéndice de Voluntad Popular, que seguramente después del PSUV y del chavismo es el partido y la organización política que más daño le ha hecho a Venezuela. Entonces, de hecho, el símbolo del partido Arepa es un símbolo como el de Voluntad Popular. Tienen ahí un contenido increíble, un simbolismo increíble. Entonces, ¿cómo personas como él forman parte de este juego? Y son personas que tienen la desfachatez de decir, mira, ¿sabes qué? La poca imagen o el poco respeto que yo tengo, no me importa. Yo agarro mi maleta de dinero y formo parte de esta Yo te gran tengo dos panza. frases para eso. Yo te tengo dos frases para eso. Él se dobló para no partirse, ¿verdad? Por un lado. Y porque no solamente él porque, oye, él purgó cárcel. Yo lo conocí en la cárcel, conocí a la que era su esposa, conocí a sus hijos. Me acuerdo que él me decía, siempre me decía, aguanta la pela que la libertad viene. Y yo entonces hoy pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué tú no estás aguantando la pela? ¿Por qué tú no aguantaste la pela y te pasaste del otro lado? Entonces yo también analizo, como lo dije la semana pasada, quizás este señor se agarra, no es que tenga el síndrome de Estocolmo, sino que se agarra del síndrome de Estocolmo para él beneficiarse ahora, para él decir, tener una justificación, no es que yo ahora tengo cierta aceptación, el síndrome de Estocolmo, hay que hacer un inciso aquí, es la aceptación de un secuestrado por su secuestrador, no el amor, sino ¿sabes? Una empatía que tiene el secuestrado por su secuestrador. Entonces, quizá este Ceballo quiere agarrarse ahí para decir, bueno, no, pero es que ahora ellos Lo son que pasa es buenos. que Y quizá en un futuro decir, no, es que bueno, sufrí el síndrome de Estocolmo, pero el síndrome de muy Estocolmo le aparte llena los de eso, bolsillos. sí, eso es lo que te iba a decir, muy aparte de eso es la cantidad de dinero que le inyecta Voluntad Popular procedente de la parranda de ONG que tiene, que debería estar ayudando a los presos políticos, pero la utilizan es para lavar dinero No, bueno, para el partido. escúchame, ahorita ese partido está impugnado y sigue siendo lo mismo. En nombre de Daniel Ceballos era lo mismo cuando estaba a cargo Leopoldo López y pues, su cofradía. Porque es que realmente nunca han ayudado a los prisioneros políticos. Ningún partido político ha
se ha abocado a ayudar a los prisioneros políticos. Entonces, si usted se pone a analizar, Ceballos estuvo preso, Freddy Guevara estuvo preso, ¿cómo que se llama? Requesén estuvo preso, no recuerdo, Leopoldo estuvo preso, no recuerdo otros miembros de los partidos políticos. Y John Goicoechea, y por ahí nos podemos ir a todos ellos, en condiciones VIP con botón de a eso pánico. voy, Ay, me fastidié 3 meses, me voy a mi casa. a eso voy, a eso voy. A ellos sí le llega, mira, yo hice huelga de hambre. Yo hice huelga de hambre porque ya había cumplido mi año de condena, mi condena y ya tenía 6 meses de más. Y a mí lo que hicieron fue meterme un tigrito, me iban a filmar me llevaban unos platos, Eduardo, una vaina que bueno, no tienes idea, para seducirme, pues yo no voy a comer. Cuando Leopoldo comenzó a hacer su huelga de hambre, le llegaban cajas de Pedialyte y de cosas que, pues, líquidas Lo que pasa es que, Luis, por Entonces, Dios, ahí es donde tú te das un cuenta. tipo que comía a la carta y que además consumía proteína líquida y hacía ejercicio en la cárcel, coño, por favor. Ahí es donde te das cuenta, ahí es donde te das cuenta la diferencia entre la cárcel de un político y de un prisionero político. Ojo, ojo, cárcel es cárcel. Sin embargo, a lo que yo hoy dirijo mis palabras es porque nunca la ayuda a los prisioneros políticos, a los que ellos mismos decían, levántense, pásense del lado correcto de la historia, militares, álcense. Eduardo, cualquier cantidad, lamentablemente, de madres de muchos oficiales, sargentos y personal civil pues bueno, que atendió este llamado, murieron. Muchas personas sufren de cualquier enfermedad y pues tienen que hacer magia para poder ellos comprar sus tratamientos. Eduardo, no tienen dinero para sacar las copias de sus casos. Entonces, Claro, y estas mientras personas, tanto, las ONG, tú ves a con el eso voy, Departamento de a eso Estado de voy, los a Estados eso Unidos, voy. con la Conrad Adenauer, con la A Unión eso Europea, voy. y Usted agarra a cualquiera de estos políticos, a cualquiera de estos politiqueros, agarra a cualquiera, vea dónde viven, cómo viven, y no es, vuelvo y repito, no es envidia. Lo que pasa es que el dinero con lo que ellos se dan esa gran vida es inicialmente destinado para la ayuda de esos muchachos, de esas personas que están tras las rejas. Y eso hay que denunciarlo hoy, mañana y siempre, porque eso se llama corrupción. por eso, Luis, y ya con esto finalizamos, hasta que no se trace un cordón sanitario, porque realmente son personas que no pueden tener contacto con nada sano porque lo infectan, hasta que no se trace un cordón sanitario, político, social a ese grupo, desgraciadamente no tendremos las soluciones ni los resultados que esperamos. Hay Así que que bueno, ser, Luis, hay que ser una oposición de verdad, no una oposición funcional, Eduardo. totalmente, Luis, un honor y un placer haber estado contigo, hermano. Saludos a todas las personas que nos acompañan semanalmente y la semana que viene venimos con más. Saludos.